con la oración, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos y voy a poner este tiempo delante de nuestro Dios, que sea Él usándonos, hablándonos a nuestra vida. Permítame un momentito, voy a poner en silencio. Bueno, sí, Padre, en esta mañana, Yeshua HaMashiach, nos rendimos, Señor, delante de ti en este día, Señor, en esta mañana, Padre. Y Señor, te rogamos que queremos, Señor, seguir en tu camino, seguir haciendo tu voluntad, Yeshua. Padre, en esta mañana, Señor, primeramente queremos, Señor, ponernos a cuentas contigo, Yeshua. Nos ponemos delante de ti, Señor, y te rogamos, Padre, que nos perdones cada uno de nuestros pecados. Señor, todos los resquicios, todo lo que hay, Señor, en nosotros, Padre, te entregamos en esta mañana a ti, Padre. Rogándote, Señor, que tú transformes nuestra mente, Señor. Y desde ya, Señor, te ruego que tú prepares nuestro corazón para todo lo que vamos a recibir, todo lo que tú, Señor, vas a poner, Dios mío, en nuestras vidas, en nuestra boca, Señor. Y que podamos retenerlo, Señor, y hacerlo carne, Dios mío. Y por eso, Señor, en esta mañana oramos, Señor, y te pedimos, Señor, una protección divina, Señor, protección de ángeles, arcángeles, Señor. Te rogamos, Señor, que pongas, Padre, un cordón de querubines, Señor, con espadas de fuego, Yeshua HaMashiach, para que, Señor, peleen, Señor, por nosotros y nos guarden, nos protejan, Señor, en todo lo que vamos a hablar, a transmitir, Yeshua HaMashiach. Señor, conforme tú has puesto en nuestro corazón, conforme tú has puesto, Señor, en nuestra boca, Padre. Y desde ya, Señor, prepara nuestra mente, nuestro corazón, Padre. Y te rogamos en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, que nos revistas de toda armadura, Padre, de toda armadura celestial, Dios mío, para así estar, Señor, firmes ante toda acechanza del enemigo, Padre, para que podamos estar firmes, Señor, ante todo dardo de mentira del enemigo, Padre, que estemos atentos, haciendo callar, Dios mío. Así te ruego en esta mañana, Señor, y también oramos, Padre. Oramos y proclamamos por la vida de nuestro ministro, Señor. Padre, sabemos todo el proceso que Él tiene, todo por donde Él está pasando, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque vemos que de algo malo tú vas a sacar cosas buenas, Señor. Aparentemente a los ojos humanos eso es malo, eso es grave, Señor. Pero sabemos, Padre, que tú tienes el control de nuestras vidas. Te entregamos a ti, nos rendimos ante ti, Señor, y hacemos, Señor, lo que tú nos demandas en tu palabra, Señor, a que estemos unidos, haciendo un ejad, una unidad, Señor, y proclamando por nuestro ministro, Señor. Y oramos, Padre, ahí donde Él está, Padre, oramos por su recuperación, su sanidad, y sabemos, Señor, que tú le estás hablando y ministrando para cosas grandes que vienen, Señor. Gracias, Padre, y sigo proclamando, Padre, como dice en tu palabra, Señor. Como decía, Señor, el rey David, Dios mío, que cuando se sentía angustiado, ¿por qué te afliges, alma mía? Alaba al Señor. Y en esta mañana, Señor, venimos, Padre, a alabarte, a adorarte y a glorificarte, Señor, en esta mañana. Señor, nos presentamos delante de ti, Padre, con un corazón humilde, Dios mío. Desde ya, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, desechamos, Señor, todo corazón altivo, todo orgullo, toda altivez, Señor, de nuestros ojos. Lo desechamos, Señor. No lo queremos para nuestras vidas, Padre. Y nos rendimos delante de ti, Señor, con un corazón humilde, Padre, para que así nuestras oraciones suban, Señor, a lo alto. Y así podernos presentar delante de ti, Padre. Que nuestras lágrimas, Señor, sean un aliento día a día, Señor, de que tú estás al cuidado de nuestras vidas, de nuestra protección, Dios mío. Por eso a ti clamamos, mi Elohim. A ti clamamos, mi Elohim. Clamamos y te rogamos, Señor, tu amparo, tu protección. Señor, nos acordamos, Padre, de cuando hemos pasado por esas aguas turbias, Señor, y tú nos has sostenido, tú nos has guardado, Señor, de todo peligro, de todo mal, Dios mío. Señor, tú nos has sostenido en todo momento, en todo sentido, Señor, y por eso estamos aquí, Señor, confiados y firmes en tu palabra, Señor, creyendo que tú
vas a realizarlo todo en nuestras vidas, Señor, caminando hacia el propósito que tú has trazado para cada uno de nosotros, Dios mío. Así lo declaro en esta mañana, Señor, que todavía, Señor, no se ha cumplido la palabra que tú has dado, la profecía que tú has demandado para este local, Señor, para nuestras vidas, para este remanente, Señor. Y proclamamos, Señor, que se va a cumplir todos y cada uno de la profecía que tú has dado para nuestras vidas, para nuestros ministros, para nuestros hermanos, Señor, en esa unidad, en esa Dios mío. Por eso, Señor, te rogamos que nuestra mente, Señor, esté nítida, Dios mío, recibiendo de tu palabra, de tu entendimiento, de tu enseñanza, Señor. Guarda, Señor, nuestras mentes, Padre, que nuestras mentes estén lúcidas para todo lo que tú estás mandando, para todo lo que tú nos estás exhortando, Señor, para que seamos libres en todo sentido, Padre. Así lo declaro en esta mañana, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Y amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a recordar un poquito de lo que nuestra ministra nos enseñó la otra semana. Me gustaría que es importante, hermanos, que cuando decimos vamos a entrar a la sanidad, a la santidad, vamos a entrar al río de su Espíritu Santo, es importante que verdaderamente lo hagamos, porque así vamos a quitar, a despojarnos de todo y vamos a empezar a entender todo lo que se transmite, porque es verdad que nosotros muchas veces decimos que hay que cerrar los ojos, pero no porque pase algo mágico al cerrar los ojos, sino es una forma de tener comunión, de tener intimidad con el Señor, porque Javier ha proclamado con el Salmo 42. Y es importante, fijaos, porque aquí los está hablando como David derramaba su corazón. Él decía, no te abates, alma mía, le decía. Fijaos el dolor que él sentía. Y sé que ahora en este tiempo que estamos viviendo, tiempo difícil, nuestro corazón puede estar abatido, puede estar incluso dudando, diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Por eso es importante que cuando nosotros los llevemos a la santidad, ahí que toméis un momento de cerrar vuestros ojos y decirle al Señor, Señor, yo hoy decido llenarme de ti. Me niego a salir vacío. Me niego a que hoy no me hables. Porque hay muchos. ¿Cuántos de aquí quieren que Dios le hable? ¿Cuántos? A ver, me gustaría ver manos. Juanjo, ¿a ti te gustaría que Dios te hable? Pues hay que tener una comunión con Él. ¿Entendéis? Pero si estamos distraídos, porque ese es el arma, porque así como Dios nos da armas poderosas, así el enemigo también usa armas para distraernos, para robarnos. Por eso es importante que estéis atentos, porque fijaos, en el libro de Judas que nos habló, me gustaría que pasaran por aquí las personas que han hecho la tarea que Rosa, la ministra, nos dejó para este domingo. Hacer la tarea de Judas, leer el libro de Judas y que cada uno dé un testimonio de lo que Dios, ¿qué le habló en el libro de Judas? Porque cuando nos mandan algo es porque Dios está demandando del pueblo y luego vamos a salir a la práctica, luego vamos a hacer, vamos a pasar por esa prueba. No es porque un día le da al ministro decir, hoy quiero que lean este libro. No, es porque Dios sabe que ese día tenemos que leer ese libro porque vamos a necesitar esa herramienta poderosa para poder avanzar. Entonces, es muy importante ser obediente, porque ahí se practica el fundamento de Yeshua, en donde yo digo, obedezco y soy fiel a lo que mis ministros, mis maestros me están enseñando, porque ese es el corazón de un discípulo, donde obedece y luego trae aquí los deberes hechos. Entonces, os animo, hermanos, para que luego no se desconecten
estad atentos a todo lo que Dios está derramando, porque Dios está derramando muchas cosas. Y con solo que cojáis una clave de todo en la palabra, ya tenéis un arma poderosa para salir afuera a pelear. Y voy a recordar lo que el viernes nos compartió Rosa. Y fijaos, el resumen dice, para recordar la enseñanza del otro domingo, el de humildad, humillarse y humillación. Así se titulaba la enseñanza. Y es importante que, dice, una clave que nos dio nuestra ministra y nos dijo que el que se posicione en humildad sabe discernir. O sea, que no cualquiera va a saber discernir, sino que el que se posicione en humildad, el que todo lo que reciba de parte de Dios lo recibe como un tesoro, lo guarda en su corazón y es humilde, ese va a saber discernir los espíritus y cualquier mentira, cualquier engaño. También dice, sube en humildad al trono de la gracia. Yahvé nos da directrices y también nos ayuda también a legalizar su palabra. O sea, el otro domingo el Señor ya preparó nuestro corazón para la batalla que nos venía. Ya nos dijo, primero, el primer requisito, ser humildes. El que no sea humilde no va a poder discernir y no va a saber con qué gigante nos vamos a enfrentar. Segundo, el que no es humilde no va a poder legalizar la palabra de Dios. Entonces, todo eso tenía que estar aquí en nuestra mente, guardado en nuestro corazón para activarlo y ponerlo por obra. También nos dijo, solo siguiendo estos pasos hay victoria. Solo siguiendo esos pasos. Nos fue dando un camino a seguir el domingo pasado nuestra ministra. ¿Qué más? Todo se parte, nos decía, todo se parte de la base del orden. Solo hay orden si estamos dentro de la voluntad del Padre Celestial. Si no aplicamos el orden en nuestra vida, en nuestra casa, en todo lo que hacemos, dice aquí que esa es la meta de salida, el orden en nosotros, empezando por nosotros primero. De ahí empieza todo. Y también nos decía, el enemigo tiene autoridad sobre nosotros si tenemos desorden. Lo que precisamente hablábamos, Juanjo, el enemigo tiene derecho legal a tocarnos cuando vivimos en desorden. Pero mientras estemos ordenadamente caminando, alineados con Cristo, no puede tocarnos. Entonces, eso nos habla de que nosotros somos responsables de que el enemigo nos toque o no. Fijaos todo lo que nos dijo. También dice, su propósito es deshacer el diseño que Yahvé tiene para cada uno de nosotros. O sea, que el enemigo no vino a hacernos una pupita, no vino solo a decir, bueno, le voy a dar un empujoncillo. No, el enemigo vino a robarnos el diseño original. No quiere que ni tú ni yo seamos hijos de Dios, que seamos leales, fieles, obedientes. Él no quiere eso para nosotros. Él quiere destruirnos, Él quiere someternos, Él quiere volvernos a Egipto, a ser esclavos. Y eso es lo que nos estaba transmitiendo nuestra ministra. Lo importante de ser humildes. También dice, por eso es importante ser humildes. Y humildes igual a virtud. Virtud igual a hacer cosas buenas. Fijaos, así fue la palabra que nos dio. Yo lo anoté tal cual como nos transmitió la ministra. Voy a repetir. Humildad igual a virtud. Y virtud igual a hacer cosas buenas. Que cuando no hay virtud, no hay humildad en nosotros, nuestros pensamientos vuelan. Y no queremos hacer la voluntad de Dios y menos cosas buenas. O sea que hay que tener estos requisitos para hacer cosas buenas, lo que nos estaba diciendo el Señor. Y también dice, este es el filtro para saber si somos humildes. Si somos humildes, vamos a tener virtud. Si somos humildes, vamos a hacer cosas buenas.
si en nuestra mente está, voy a hacer lo malo, voy a hacer daño, voy a hacer esto, cosas en contra de Dios, ahí dice la palabra y nos han transmitido que no hay humildad, no hay virtud y no hay nada. Simplemente estamos en el bando del enemigo. Así que todo lo que nos están enseñando son filtros para caminar en base a lo que Dios nos está enseñando. También algo que dijo fue que el temor es el orgullo superlativo. O sea, el que tiene temor dice que es un orgullo, pero ya de un nivel muy alto. Y superlativo significa superior, supremo, excelente. Pero fijaos, es superior, supremo, excelente, pero para lo malo, no para lo bueno. Entonces nosotros tenemos que ir en contra de ese orgullo superlativo donde hace que tú no cedas, hace que cuando te ofendan, tú no ames y digas no porque me ofendieron, por lo tanto ellos me tienen que pedir perdón. Ese es el orgullo superlativo, donde no das el brazo a torcer, donde te olvidas de que Dios te dice ama por encima de la ofensa. Y tú dices, no, porque me han herido, me han hecho daño, por lo tanto, que vengan los demás a pedirme perdón. Dios está hablando que ese es un orgullo superlativo, que ya se va a un nivel donde puede destruirnos. Así que os animo a que os filtréis de todo lo que estoy diciendo, que estoy recordando de toda la enseñanza del domingo pasado. También algo que me gustaría recordar, porque son cosas muy importantes, porque estamos siendo probados en todo lo que nos están enseñando, luego viene la prueba. Nos habló también acerca de la falsa humildad, el creer, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, yo no digo nada, falsa humildad. El que hace como que no rompe un plato, pero luego va detrás y habla mal de ti. Esa es una falsa humildad. Y nos está diciendo la palabra que tenemos que tener mucho cuidado con la falsa humildad, porque te hace sentir humilde, pero es una apariencia. La falsa humildad está centrada en sí misma. Es que se me vea que yo soy humilde. Aunque yo tengo ahora mismo pensamientos, terroríficos, pero que se me vea que yo soy humilde. Esa es la falsa humildad. Y también la falsa humildad hace que te centres en ti mismo y no en Dios. ¿Por qué? Porque ese momento tu Dios eres tú mismo. Somos nosotros mismos ese momento nuestro Dios. Entonces vivimos de apariencia. Y también nos decía que va ligada con el victimismo. Esta falsa humildad, cuando nos sentamos víctimas del mundo, ay de lo que me han hecho, ay pobre de mí, ay esto, ay lo otro, entonces ahí hay una falsa humildad, porque Dios nos está llevando a hacer todo lo contrario. Recordemos que la humillación también es herir el amor propio a la dignidad de alguien. Y nos decía que es mejor que nosotros mismos nos humillemos delante de Dios, que a que venga Dios mismo a humillarnos. Cuando Dios ya nos humilla es porque nosotros estamos de orgullo, con ese orgullo superlativo hasta aquí. Entonces ahí es cuando Dios nos humilla. Por eso el Señor nos está diciendo que antes que venga Él y nos humille, nosotros tenemos que humillarnos delante de Él para que luego Él nos exalte, porque ahí sí hay humildad, cuando nos humillamos nosotros primeros. ¿Qué más? La humillación. Ahí el ejemplo en Filipenses, nos habló de Filipenses 2, ahí habla de cómo Jesucristo, Él se humilló. Dice la humillación de Cristo para ser nuestro Salvador. Y si Él nos dio ejemplo de humillación, ¿quién somos nosotros para no humillarnos?
¿Quién somos nosotros para despreciar a otros? Para verles a otros inferiores. Entonces aquí, cuando recordemos lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros y se humilló a lo sumo, ahí nos vamos a dar cuenta que nosotros no somos nada y tenemos que ser humildes y humillarnos, ser los primeros en humillarnos. Ese es el estudio de la otra semana, todo lo que Rosa transmitió en la enseñanza del domingo. Y ahora me gustaría compartir acerca del libro de Judas. Estuve estudiando un poco el libro de Judas. Hay tantas cosas, aunque es un libro tan pequeño, tiene un capítulo el libro de Judas, pero yo saqué algunos puntos importantes de este libro. Sé que hay muchos más, pero yo los que me he enfocado quiero enfocarme en este día dice que Judas, esto fue lo que más me gustó, porque Judas era un apóstol. Pero fijaos, él cuando habla en el libro de Judas, él no se da a conocer como yo apóstol de Dios. Fijaoslo cómo se hace conocer y dice, él deseaba ser conocido como un siervo de Cristo. Así se hacía llamar Judas. No el apóstol, el superapóstol, el maestro, nada. Él no se puso ningún título. Él lo único que empieza el libro diciendo, yo el siervo de Jesucristo. Y así es como nosotros en la actualidad, porque eso pasó hace más de 2000 años, y en la actualidad es como tenemos que presentarnos delante de Dios, decir, y delante de los hombres, y decir, somos siervos de Jesucristo. Así es como, ese es nuestro título, ser siervos como Jesucristo. Permíteme porque un momentito, perdóname, mira, aquí tenemos en la palabra de Dios. Sí, ahí en el concretamente, 1, ¿no? A la luz de la palabra. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados hermanos en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Amados en Dios. Amados en Dios. Sí, fijaos, así empieza el capítulo 1. No dice, no dice en ningún momento aquí el apóstol, no. Él habla de siervo de Jesucristo. Entonces vamos a adquirir ese nombre que Él nos deja ahí en evidencia para decir, esa es humildad. Donde digo, soy un siervo, soy un esclavo, no soy la super mega profeta, no, soy un siervo de Jesucristo. Y dite ahí, soy un siervo de Jesucristo. Ahora tienes que adoptar ese nombre como sierva de Jesucristo. Y fijaos, dice, del Cristo resucitado y glorificado. Porque él ahí lo reconoce y lo dice, soy siervo de Jesucristo porque reconozco que mi Dios, mi Cristo, resucitó y por lo tanto tiene que ser glorificado. Dice, y el punto que en Judas nos da a conocer es los falsos maestros, los apóstatas. Y también habla de que estos falsos maestros y la apostasía que estaba en ese tiempo, dice que habían entrado sigilosa y sutilmente en la iglesia. Eso habían hecho. Y eso como dije antes, este libro pasó hace 2000 años, hace más de 2000 años, pero esto en la actualidad sigue pasando. Y el Señor nos está advirtiendo de cuidado. Cuidado, porque no es que pasó solo en aquel tiempo, sino hoy en día está pasando. Y no habla precisamente de los de fuera. Está hablando que aquí en la iglesia, en el remanente, pueden haber falsos maestros y puede haber apóstatas que abandonan la fe, que niegan de Dios. Y eso, fijaos, todo el libro de Judas viene con advertencia. Todo es advertencia, advertencia, advertencia. Él se molestó en hacer un capítulo del libro de Judas para advertirnos de todos los peligros que corremos los hijos de Dios el día de hoy.
y nos dice que estos falsos maestros, falsos profetas y los apóstatas habían entrado sigilosamente y sutilmente en la iglesia. Y lo vamos a leer en Judas 1:4, para que veáis a la luz de la palabra. Dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Fijaos, aquí lo como nos dice, que estos entraron encubiertamente, que entraron sin llamar la atención. O sea, que llamaron sin nada, o sea, puede estar sentado aquí perfectamente entre nosotros y sin llamar la atención y no nos damos ni cuenta. Por eso es que la otra semana el Señor ya nos habló y nos dijo, sed humildes para que podamos discernir, porque solo el que puede discernir va a poder ver que aquí hay un infiltrado. Y que hay un falso maestro, un falso profeta y personas que están apostatando de la fe de Dios. Entonces, aquí fijaos, dice sin llamar la atención. Entonces, el Señor aquí nos está diciendo que tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender a discernir los espíritus, porque el enemigo puede estar metido aquí en la casa de Dios. Eso es lo que nos está el Señor advirtiendo. Es como, yo recuerdo que a mí antes, cuando llegué a la iglesia, a mí siempre me ponían un ejemplo. Me pusieron un ejemplo, me decían, es como, imaginaos un asesino, ¿no? Que viene, de pronto tú estás en la calle y le ves a un asesino con un cuchillo. Entonces, claro, al verle tú al asesino con un cuchillo, tu instinto, ¿qué hace? Que te eches a correr, ¿no? Que busques refugio, pero te da tiempo a escaparte de ese enemigo porque ya le ves que viene con un cuchillo, entonces ese es peligroso, ese viene a por mí y por lo tanto mi instinto me lleva a esconderme o incluso si no puedo huir, a defenderme, pero algo vamos a hacer, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando este asesino no viene de esa forma, sino viene haciéndose tu amigo, haciéndose primero teniendo una relación contigo? Y ya cuando se hace una relación contigo, cuando tú empiezas a confiar en ese enemigo y empiezas ya a meterle incluso en tu casa, quedar con él, y de pronto el enemigo sin comerlo ni beberlo, te da la puñalada. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Señor, que tenemos que estar atentos porque el enemigo viene así, no viene como el ladrón con el cuchillo a matarte, que tú te dé tiempo a ti a echarte a correr, sino el enemigo, estos falsos profetas que está hablando la palabra, van a venir así, que con sutilidad, van a venir sin aquí siendo como, haciéndose pasar como parte de nosotros, hablándonos de hermanos, hablándonos de Dios. Entonces, ahí es donde el discernimiento, el que tenga discernimiento va a discernir y va a desenmascarar a ese enemigo. Fijaos, por eso es importante que estemos atentos a ver quién viene aquí, qué pasa en este lugar. Ahora sí, aquí ahora mismo no están los ministros, pero todo el cuerpo de Cristo tiene que estar alerta a ver qué está ocurriendo a nuestro alrededor, para que no vengan esos sin llamar la atención y se cuelen en medio del pueblo. También Judas nos da una severa advertencia diciendo acerca de estos, de la apostasía y también de los falsos profetas. Y como dice que se encuentran en esta época, no está hablando de la iglesia antigua que a ellos les pasó, que Dios nos está diciendo que hoy en día nos puede pasar. También, fijaos, dice que existen estadísticas escalofriantes
y eso lo estuve indagando, que cuentan por miles las personas que han negado y abandonado la fe. Ahí está la apostasía, que hay muchos hijos de Dios por muchos años que han sido engañados y dice que las estadísticas dicen que son miles y miles de hijos que dijeron: yo doy mi vida, yo aquí con todo. Aquellos fueron engañados y hay muchos, millones de hijos de Dios que negaron la fe y abandonaron su fe. Y hoy en día están extraviados en el mundo. Y nosotros no estamos libres de que a nosotros nos pueda pasar si no estamos despiertos. ¿Cómo son engañados? Fijaos, ¿cómo son engañados estas personas? Estas personas son engañadas con filosofías, con prácticas muy variadas. Por favor, los niños, si podéis sentaros los niños en su sitio, que hay mucha distracción. Repito, estos hijos que eran hijos de Dios, porque si una persona lleva años y años al servicio siendo siervo de Cristo, era un hijo. Y de pronto fue engañado. Dice que lo que el enemigo está usando para que tú para que seas un apóstata, dice que es con las filosofías y prácticas variadas. Muchas de estas prácticas son prácticas muy exóticas para la mente del hombre. Si os fijáis, empieza por la mente. Una vez que entra el dardazo a la mente y tú te vas a un sitio o alguien te habla de que no sé quién hace milagros, que ven aquí y tienes paz y amor. Todas esas filosofías, tú caes. Y también dice, han invadido y conquistado el hambriento corazón que buscaba una espiritualidad diferente. ¿Cuántas religiones se están levantando ahora mismo? Para darle bienestar al hombre, no para hacer la voluntad de Dios precisamente, sino para darle vida a la carne, para que todo felicidad, todo amor, no. Y ahí es donde muchos de estos hijos de Dios han caído y se han sometido y apostataron y por lo tanto dejaron de ser hijos de Dios. Así que atentos, hermanos, ¿con qué leemos? ¿Qué vemos? ¿Qué nos están transmitiendo por ahí? Todo esto son advertencias que cuando salgamos ahí fuera y nos enfrentemos al mundo, vamos a ser probados. Todo lo que se está diciendo hoy, desde empezando por la oración hasta cuando nos den la enseñanza de la predicación, todo eso va a ser probado. Y con que tú te quedes una porción de lo que Dios nos está diciendo hoy, vas a salir victorioso. Y fijaos, y también dice, Judas hizo mención, en el libro de Judas, hizo mención de 3 ejemplos de apóstatas a los que Dios ya juzgó en el pasado por haber apartado de la fe. Él habla, en el libro de Judas, habla de 3 menciones, de 3 tipos de personas que apostataron la fe. Y primero, no sé en qué versículo está exactamente, pero tú me escuchas para que lo pongas, Clever, por favor. Primero mencionó al pueblo de Israel. Esos fueron los primeros que apostataron. Fijaos, el pueblo escogido por Dios negó la fe, se apartó del camino. Y dice, ellos fueron los primeros, a pesar de haber visto, a pesar de haber vivido y experimentado la presencia de Dios y la provisión, porque todos vimos cómo ellos fueron, cómo en el desierto fueron provistos de todo, la luna, la columna de fuego, todo, lo tenían todo, y a pesar de tenerlo todo, apostataron la fe de Dios. Y dice, y a ver,
que los sacó, también los sacó de Egipto y los acompañó fielmente en su larga travesía por el desierto. El pueblo hebreo no pudo entrar a la tierra prometida por su incredulidad. Aquí hace mención en el libro de Judas que ellos fueron los primeros que apostataron la fe, aún viendo las maravillas de Dios. O sea que aquí el Señor nos está diciendo, aunque si estamos nosotros, ya yo creo que más de uno, aunque el que lleve un mes ya está viendo la mano y el poder de Dios, pues a nosotros eso nos tiene que enamorar, nos tiene que apasionar, nos tiene que llenar más de fe. Pero ellos fueron engañados y apostataron. También dice otro que habla, otro ejemplo que habla de apóstata en Judas. Dice, mencionó a los ángeles que no mantuvieron su estado original, a los que Dios ya ha guardado en prisiones eternas, en oscuridad, alejados de cualquier luz. Aquí vemos otro ejemplo que nos habla. Aún los ángeles, la creación de Dios, apostataron, negaron la fe y por lo tanto sufrieron las consecuencias. No pasa nada si no lo pones, Clever, porque el libro, esto les va a animar para que lean otra vez, para que vuelvan a ver todo lo que estoy diciendo está escrito, porque es solo un capítulo del libro de Judas. Y todo esto está tal cual en la palabra de Dios. Y ahí, lo tienes ahí, ¿vale? Aquí lo podemos ver claramente a la luz de la palabra. Y vamos aquí hay algo muy importante, ¿no? Aquí hay algo muy importante. Fíjate que los ángeles, como dice su palabra, que los ángeles estaban al servicio de nuestro Padre, de nuestro Yahvé. Y dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima. Mira, aquí hay una palabra muy clave, ¿eh? Morada legítima. Así es que, hermanos, la exhortación de hoy que Dios nos está dando es que nos mantengamos en esa humildad, nos mantengamos fieles para no perder el señorío original. Y luego dice, sino que abandonaron su morada legítima. La palabra de Dios nos muestra que Él está preparando moradas para cada uno de sus hijos, de sus fieles, de los que no van a apostatar. Los ha guardado en prisiones eternas. Fíjate, si apostatamos, ¿dónde podemos estar guardados? Bajo tinieblas para el juicio del gran día. Eso es lo que nos espera si no nos mantenemos firmes y seguimos con nuestra arrogancia. Aquí podemos ver el claro ejemplo, hermanos. Bueno, y el tercer ejemplo que Judas nos muestra en la palabra es que mencionó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice como tercer ejemplo, los habitantes de esas ciudades fueron hallados culpables de una inmoralidad que pervirtió a la sociedad y a cada individuo que vivió entre esos muros. Dios los juzgó por su estilo de vida. Estos fueron los tres ejemplos, son los tres ejemplos más bien que Judas menciona en el libro. En el libro de Judas, donde nos está diciendo que solo fijaos, en un libro tan pequeñito de un capítulo, nos habla de tres ejemplos que apostataron la fe. Por eso Sodoma y Gomorra fue destruida, porque todos conocemos la historia de cómo ese pueblo no hubo uno. Bueno, excepto Dios tuvo compasión por el sobrino de Abraham, Lot, que le sacó a él a su familia, pero todos fueron destruidos. ¿Por qué? Porque negaron la fe de Dios y vivieron, y Dios les juzgó ese estilo de vida. También Judas señaló que estos determinados hombres rechazaban la autoridad. Esa fue una de las causas por las cuales se niega de la fe. Te conviertes en un apóstata. ¿Por qué? Porque no quieres vivir bajo autoridad. Te niegas a que alguien, y si os fijáis, en cualquier sitio que tú vayas,
hay normas, hay reglas y tú te tienes que sujetar. Y mucha gente no está dispuesta a sujetarse, a que venga alguien y te diga, esto es así, así, así. Y estos ejemplos que hemos hablado antes fueron, ellos no quisieron sujetarse, tanto el pueblo de Israel como los ángeles que fueron condenados y Sodoma y Gomorra no quisieron sujetarse a la autoridad. También hoy en día, la cultura, todo lo que nos rodea, nos impide, nos hace que no nos sometamos a la autoridad, rechacemos la autoridad. Y Dios dice que tenemos que estar bajo autoridad. Porque imaginaos, en una familia, si no hubiera una autoridad, no hubiera normas de convivencia, sería un caos. O en un colegio, si no hubiera normas de convivencia también, imaginaos los niños cómo estarían. Y todo el sistema caería porque si no hubiera normas. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender, porque sí, es verdad que cuesta, porque venimos del mundo donde nuestra norma ha sido hacer lo que nosotros nos daba la gana. Pero ahora que estamos bajo la autoridad de Dios y somos siervos de Cristo, pues el Señor nos está diciendo que tenemos que estar bajo autoridad, nos guste más o nos guste menos, pero tenemos que hacerlo, hermanos. Porque ese es el orden del cual Dios nos está hablando todo este tiempo. Ha empezado con el orden en la familia y luego suma y sigue. Y tenemos que hacerlo para que podamos tener casas santas, familias santas, donde nuestros hijos sepan el orden en la familia y por lo tanto ellos van a saber sujetarse fuera. Algo también que vamos a leer es en Judas 1, del 12 al 16. Fijaos lo que dice aquí la palabra, la advertencia que nos da el apóstol. Dice, estos son escollosos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismo, son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Esta versión es América, ¿no? Sí. Fijaos, aquí en la versión Kadosh nos habla de un espíritu y es el espíritu del adulador. Si eso tenéis que indagar sobre este espíritu para saber si está operando en medio de la familia, en medio del trabajo, en medio de cualquier... ¿Lo has puesto aquí, no? Y me gusta... ¿Cómo continúa? Es verdad, sí. Dice, estos hombres son manchas asquerosas que en sus reuniones festivas dirigidas a su promover el amor, comparten sus cenas con ustedes sin remordimiento, mientras solo se complacen a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por el viento, árboles sin fruto aún en otoño, y doblemente muertos porque han sido desarraigados. El 13. Sí, hasta el 16. Sí. Olas de mar salvaje que muestran sus obras vergonzosas como espuma, estrellas errantes para las que están reservadas la oscuridad más negra para siempre. Además, Hanoch, en la 7ª generación desde Adán, también profetizó diciendo, miren, Yahweh vino con sus miradas de seres Kadoshim, Santos, para ejecutar el juicio contra todos, esto es, para condenar toda la impiedad de los actos malvados que han hecho de una forma tan perversa y de todas las palabras necias que estos pecadores impíos han hablado contra él. Esta gente son murmuradores y quejumbrosos, siguen sus pasiones malvadas, sus bocas hablan grandiosidades y adulan a otros para sacar provecho. aquí está el espíritu, ¿os fijáis? Dice, yo no indagué tanto
hay que indagar más profundo. Pero adular significa, es una persona que adula, es una persona que saca provecho de alguien. O sea, no lo hace con buena intención. Lo hace porque quiere algo de esa persona. Ese es un adulador. Pero hay mucho más y espíritus subyugados a ese espíritu. Eso hay que profundizarlo más, pero quería yo compartir para que ya lo tengáis en mente, que cuando nos veamos con personas que te dicen, qué guapa, qué bonita, que esto, que lo otro, te hacen la pelota, como se diría aquí, pues ahí hay un espíritu de adulación, porque quiere algo de ti, sacar ese provecho. Entonces te adula, te engaña, te miente para conseguir su objetivo. Y fijaos, todos los versículos, estos 4 versículos que hemos leído de Judas, aquí Judas no nos dice que tenemos que ir en contra de estas personas, de estos falsos maestros. Fijaos aquí, él dice que hay que acerca del peligro de estos hombres perversos, porque ahí habla de su perversidad, sino que Judas nos está diciendo que ataquemos a los ciertos hombres, que no ataquemos a los ciertos hombres, que son un peligro para la iglesia. En lugar de eso, lo que nos está diciendo, o sea, voy a repetirlo otra vez porque ahí creo me he liado un poco, que no ataquemos a esos ciertos hombres. Dios no nos está diciendo que vayamos a cortar cabezas. Más bien, lo que Judas nos está diciendo es que en lugar de eso, de atacarles, nos dice que nos enfoquemos en nuestro caminar con el Señor. Eso es lo que nos está diciendo. No te está diciendo ahora, como hay aquellos malvados, tal cual, ahora tienes que ir a por ellos. Fijarte en lo que ellos hacen. No, aquí la carta lo que nos está diciendo es eso, que lo que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos en nuestro caminar con el Señor, ayudando a otros afectados por los ciertos hombres que se han desenfocado de Dios. O sea, Dios nos está llamando con este libro a ayudarles a salir de la mentira, a rescatarles a estas personas, no a destruirles, a despreciarles y a dejarles en un rincón tirados, sino más bien nos está diciendo que si hay algún contaminado que ha caído, que le vemos que se está desviando del camino del Señor, Dios nos está incitando a que primero me examino yo. ¿Cómo estoy caminando conforme a la voluntad de Dios? Y una vez que me examine si estoy capacitado y haciendo su voluntad, entonces soy la persona que puedo rescatar a los contaminados y a los que están haciendo este tipo de cosas. Eso es lo que nos está diciendo el libro de Judas. Y nos dice que simplemente no prestarles atención a los ciertos hombres, excepto lo necesario para estar apercibidos. O sea, si tenemos aquí, imaginaos, un infiltrado. Si tú estás viendo, uy, ese es un infiltrado, ese no es hijo de Dios, eso es tal, ese es cual, ya la guerra está perdida. ¿Por qué? Porque estás viendo, porque estás juzgando algo que eso Dios no nos da derecho a nosotros, sino el que va a juzgarle si está mal, si está bien, es Dios. Pero sí nos está diciendo la palabra que nosotros tenemos que estar atentos, despiertos para ver cómo actúa y en base a lo que esa persona actúe, nosotros conducirlo en amor. Porque somos llamados a lanzar cuerdas de amor. Y una vez que cuando esa persona se resiste y no ha venido a lo que ha venido, si ha venido a destruir la iglesia, entonces ahí es cuando ya Dios se encarga de esa persona. Pero mientras tanto, el Señor lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que estar apercibidos para ver
cómo estamos, examinando los corazones de los unos y los otros para ver en qué posición estamos, si estamos de un buen espíritu, si estamos caminando en la voluntad del Señor. Así que, hermanos, dice y vamos a leer también en Judas 1, 20, 21. Aquí está lo que he dicho. Buenos días, bienvenida. Aquí está lo que Dios nos está dando, la indicación de qué hacer cuando una persona viene con esas condiciones al remanente. Dice, pero ustedes, queridos amigos, edifíquese en su fe más kadoshim Ahí está. y oren en unión con el Ruach HaKodesh. 21. Así manteniéndose en el amor de Yahweh, mientras esperan por Yeshua HaMashiach, quien da la misericordia que los lleva a la vida eterna. Aquí está lo que he compartido hace un momento. Primer requisito, mirar cómo estamos. Si somos de testimonio para poder mirar, como Dios lo dice, la paja del ojo ajeno, pero si no estamos caminando, como dice ahí, en Kadosh, en santidad, no podemos, no tenemos derecho, no tenemos permiso, no tenemos autoridad delante de Dios para poder decirle a una persona, estás mal, o mira tú cómo estás. No, sino que Dios dice que el que esté en santidad, en humildad, ese es un candidato para poder llevar a otro a los pies de Cristo. Y Judas en este libro de advertencias, porque es muy profundo, nos está dando advertencias en estos tiempos peligrosos, porque cada vez es más difícil. Cada vez si tú ves las noticias, te asustas, te sorprendes, ya a veces no tienes ganas ni de mirar las noticias de las cosas increíbles que están pasando en este momento. Y por eso Dios nos está dando todas estas advertencias para decir que estas advertencias se tienen que poner en práctica en estos tiempos peligrosos y lo que nos lleva es a confiar en el Dios poderoso, a agarrarnos a Dios para que podamos hacer su voluntad y no seamos nosotros engañados, porque no estamos libres. Y el Señor dijo que aún los escogidos podemos ser engañados. Hermanos, tenemos que estar atentos para que nosotros no seamos parte de esos ejemplos que dejó reflejado Judas, de que apostataron la fe, cayeron y ahora se convirtieron en enemigos de Dios. Y para terminar, vamos a leer en Judas 1:23. Bueno, antes de leer, también quiero agregar algo muy importante. Sobre todo aquí, lo que Dios nos está hablando es del amor, ¿no? O sea, el amor ágape. Porque dice en el versículo 21, dice, así manteniéndose en el amor de Yahvé. Si nos mantenemos, hermanos, en el amor de Yahvé, es cuando vamos a poder ayudar a otra persona. Vamos a poder sentir lo que esa persona está sintiendo, pasando. Pero ahora, si no tenemos amor, no nos llenamos de humildad, lo que podemos es caer en la crítica, en la murmuración, y vamos incluso a llegar a juzgar a la persona. Entonces aquí lo principal que Dios nos está llevando es a llenarnos de su amor, y de su humildad. Y luego dice, mientras esperan a Yeshua HaMashiach, quien da la misericordia y quien les lleva a la vida eterna. Así es que eso es también, quedémonos con eso, el requisito principal, el amor. Tenemos que llenarnos de amor y que el amor nos va a llevar al crecimiento y a poder amar a otra persona, a sentir el dolor hacia la otra persona. Vamos a leer Judas 1:28. 23, perdón, 23. Sí. Y sigue hablando, dice, salven a otros, arrebatándolos del fuego y aún a otros, mostrando misericordia, pero con temor.
odiando hasta la ropa manchada por sus vicios. Amén. Pues para terminar, vamos a proclamar con esta palabra. Vamos a decirle, como el Señor nos está dando aquí una instrucción, que pongamos, que nos accionemos. Y la instrucción es salvar a otros. Salvar a otros, como dice, arrebatándolos del fuego, a los que están ahí perdidos. Y aún dice a otros, mostrando misericordia. Requisitos con misericordia, temor, odiando hasta la ropa. Fijaos aquí, esto fue lo que me llamó mucho la atención. Dice, odiando hasta la ropa manchada por sus vicios. Aquí lo que el Señor nos está diciendo, que cuando una persona peca, aún su ropa se contamina. Fijaos, hermanos, que lo que Dios nos está diciendo. Su ropa se contamina cuando hay pecado en el hombre. Entonces el Señor nos está diciendo, cuidado, alguna advertencia, que no, sí podemos relacionarnos con las personas de fuera, pero siempre atentos. No seamos confiados. Dios nos ha separado. ¿Para qué? Para que primero atentos y escuchando, aprendiendo su voz, para que Él sea quien nos diga, vea por esa persona. Porque hemos hablado de que hay lobos disfrazados de ovejas, falsos maestros, falsos profetas, que van a hacer que caigamos usando lo que sea. Pero ahí es cuando tenemos que activar el discernimiento para saber si verdaderamente esa persona es la persona que Dios ha puesto para que nosotros le ayudemos, o es un enemigo disfrazado como ángel de luz, como dice la palabra. Así que vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a proclamar en el nombre de Yeshua HaMashiach la palabra que dice que salven a otros. Sí, vamos a orar por, ¿cómo te llamas? De Yanina. Vamos a orar. Fijaos, claro, aquí el Señor dice, salven a otros. Y en esas personas está el mundo entero. Y vamos a proclamar en el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor, queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias. Empieza a decirle, no te calles. Porque necesitamos ser un pueblo unido, que abra su voz, que esté despierto con los oídos espirituales despiertos, con los ojos espirituales despiertos, y levantar un clamor en unidad. Porque dice la palabra de Dios, dice que el clamor de muchos puede, y esto puede llegar. Así que si quieres, levanta tus manos y dile, Señor, úsame, Señor, para que yo sea de los que salve a otros, Señor, donde yo pueda llevar tu palabra a los confines de la tierra, Señor, y que esta proclama, Señor, llegue hasta Venezuela, Padre. Si tú has puesto hoy una persona con ese sentir, Señor, nosotros levantamos un clamor, Señor, en favor de Venezuela, para que tu reino se establezca, Señor, en ese lugar. Padre, para que las rodillas se doblen, Señor. Para que ya no miren al hombre, Padre, sino te vean a ti. Y gracias a eso, a ese despertar de Venezuela, Señor, se pueda ver algo diferente, Padre. Bendecimos, Señor, a los remanentes de Venezuela, Yeshua, para que tú los guardes, Señor, que ellos sean, Señor, esa punta de lanza, enviados a llevar tu paz, tu shalom, Señor, a toda criatura, Padre. Y Señor, como tú nos has dicho, Señor, nos has dado requisitos. Queremos revestirnos de misericordia. Queremos vestirnos, dile ahí, quiero revestirme de misericordia, quiero revestirme de un temor santo hacia ti y no hacia el hombre. Me niego a temerle al hombre, Señor.
sino quiero proclamar tu palabra de verdad. Y tú me has dicho, Señor, que somos de los que vamos a salvar a otros, Señor. Y hoy levantamos manos en favor de Venezuela. Hoy levantamos manos en favor de nuestros ministros. Levantamos manos santas, Señor, en favor de este lugar, Señor, donde tú nos has establecido, Padre. Y hoy proclamo, Yeshua HaMashiach, que el fuego de tu Espíritu Santo despierta, Señor, a tu nación santa, Padre. Que somos, Señor, los que tú has puesto en este lugar para llevar tu palabra, Señor, y que tu palabra no caiga en saco roto, Señor. Nos negamos, Señor, a que seamos de los derrotados, Señor. Y hoy proclamamos, Señor, proclamamos, Padre, que cuando veamos caer a un hermano, Señor, nosotros somos los que le vamos a levantar. No le vamos a criticar, no vamos a hacer leña del árbol caído, Señor. Perdónanos, pídele perdón. Si en algún momento, cuando viste a alguien peor en unas circunstancias penosas, lo único que se te vino a la mente es decir, despreciarlo, pídele perdón a Dios y dile: Señor, perdóname. Perdóname por haber despreciado a tu creación, a algo que tú creaste, porque un mendigo es creación de Dios. Un ladrón, un asesino, es creación de Dios y nosotros no somos nadie para despreciarle. Y hoy, Señor, te pedimos perdón, Padre. Perdónanos porque reconocemos delante de ti que lo hemos hecho, Señor. Hemos despreciado, nos hemos visto superiores a los demás, Padre, y nos negamos a tener esa actitud despreciable, Señor, porque tú dices, Señor, en tu palabra que tú humillas, Señor, al que se exalta, pero Señor, que tú engrandeces al que se humilla, Padre. Y hoy queremos humillarnos delante de ti, Señor, ser de los primeros que se humillan delante de ti para que tú no nos avergüences delante de los hombres, Señor, sino que nuestras rodillas se doblen ante ti, Señor, reconociéndote como nuestro Señor y nuestro Salvador. Te bendecimos, Yeshua, y levantamos también manos santas, Padre, en favor de todos los enfermos, Señor. Hoy proclamamos que los enfermos se sanan, porque tú, Señor, tu presencia, el Dios sanador, está en medio de tu pueblo, Padre. Y a ti clamamos y te suplicamos, Señor, para que escuches, Señor, escuches nuestro clamor. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, vamos.